Buenos días. Este es el vídeo del primer módulo, titulado El lenguaje como acción. El, el primer, el, primer, el primer módulo, que es importantísimo, porque es un módulo que nos introduce, lógicamente, a la asignatura que os planteo análisis del discurso. El primer módulo tiene el título de El lenguaje como acción y dentro del mismo hay tres subapartados, que sería la pragmática clásica, los actos de habla, el principio de cooperación, que sería el segundo subtema de Paul Grace, y el tercer tema sería la teoría de la relevancia de Spivak y Wilson. Y es lo que os voy a intentar explicar hoy a lo largo de este vídeo. Este vídeo tiene como apoyo, además, el PPT del primer módulo, que también lo vais a tener a vuestra disposición en la página de Moodle de este primer fin de semana del 10 al 12 de abril. Hoy vamos a trabajar una idea fundamental. El lenguaje no solo describe la realidad, sino que actúa sobre ella. Esto implica un cambio de paradigma respecto a la lingüística tradicional. ¿Qué objetivos vamos a tener en cuenta en esta sesión? No solo buscamos entender conceptos, sino aplicarlos críticamente en contextos reales. Es decir, vamos a comprender el lenguaje como acción social, analizar los actos de habla, entender a Grace y aplicar la relevancia. Quiero que reflexionéis. Cuando hablamos, ¿solo informamos o también hacemos cosas? Pensad en ejemplos cotidianos. Quiero que penséis en algo muy concreto. Cuando habléis en vuestra vida cotidiana, ¿realmente os limitáis a transmitir información o más bien estáis constantemente haciendo cosas con las palabras? Por ejemplo, cuando decís, te prometo que iré, no estáis informando, sino comprometiéndoos. Cuando decís gracias, no describís nada, sino que gestionáis una relación. Y cuando decís cierra la puerta, no solo comunicáis, sino que intentáis influir en el comportamiento del otro. Si lo analizáis, veréis que casi nunca usamos el lenguaje únicamente para informar, sino para influir, construir relaciones, ejercer poder y posicionarnos. Por eso, la idea clave es que hablar no es solo decir cosas, sino hacer cosas en el mundo social. La idea central es que hablar es actuar. Esto tiene implicaciones sociales, políticas e institucionales. Frases como te prometo o quedas despedido no describen, realizan acciones en el mundo social. Si tenemos en cuenta la teoría de Austin y Shirley, quienes plantean que el lenguaje debe entenderse como una forma de acción. Cuando hablamos, no solo describimos la realidad, sino que realizamos acciones en el mundo social, como prometer, ordenar, disculparnos o comprometernos, lo que implica que cada enunciado tiene una dimensión activa que va más allá de un significado literal. Todo enunciado funciona en tres niveles simultáneos. El nivel locutivo, que corresponde a lo que se dice literalmente. Por ejemplo, ¿puedes cerrar la puerta? El nivel ilocutivo, que refleja la intención del hablante, es decir, lo que realmente se hace al decir algo. En este caso, no es una simple pregunta, sino una petición. Y el nivel perlocutivo, que tiene que ver con el efecto que ese enunciado produce en el oyente. Por ejemplo, que la persona se levante y cierre la puerta, mostrando así que el significado no se limita a las palabras, sino que se construye en la interacción. Este último nivel perlocutivo es fundamental porque partimos del hecho de que el habla tiene una consecuencia en la acción social. El nivel
locutivo, y lo vamos a ver de una manera más, estos tres niveles que os acabo de explicar de una manera más tranquila. El nivel locutivo es el contenido literal, es el nivel más superficial de la lengua. La fuerza ilocutiva es clave, lo que realmente hacemos al hablar. Aquí aparece la intención comunicativa, lógicamente. Es decir, hay una intención. Nuestra intención es comunicarnos y tiene que haber una conexión en ese sentido entre el emisor y el receptor. Hay un mensaje y hay un canal de emisión, que en este caso es el oral. Y como os he dicho anteriormente, fundamental el nivel perlocutivo. Es el efecto en el oyente, que no siempre es predecible. ¿De acuerdo? Aquí es donde entrarían elementos como el de la ironía, lógicamente. Analizar esta frase. Hace frío aquí. ¿Qué se dice? ¿Qué se quiere? ¿Y qué efecto tiene? En el nivel locutivo se afirma simplemente una situación objetiva sobre la temperatura. Hace frío. Aquí. En el nivel ilocutivo puede interpretarse como una petición indirecta, por ejemplo, que alguien cierre la ventana o que alguien, lógicamente, suba o ponga la calefacción. Y en el nivel perlocutivo, el efecto puede ser que el oyente actúe. Hay alguien que se va a levantar, va a cerrar la ventana, o hay alguien que va a ir y va a subir la temperatura de la calefacción o la va a encender. Ofrezca una solución o incluso ignore el comentario, lo que muestra cómo el significado depende del contexto o la interacción. Claro, nosotros ya hemos emitido. Hace frío aquí. El nivel perlocutivo, nosotros lógicamente estamos emitiendo el sentido de que queremos que alguien solucione este problema o implícitamente nosotros nos levantemos y lo hagamos nosotros mismos. John Searle clasifica los actos de habla para comprender mejor las distintas funciones sociales del lenguaje. Perdón. Es decir, las diferentes maneras en que usamos las palabras para actuar en el mundo, ya sea describiendo la realidad, influyendo en los demás, comprometiéndonos, expresando emociones o incluso modificando situaciones sociales mediante el propio acto de hablar. Los actos asertivos implican un compromiso del hablante con la verdad de lo que dice. Es decir, quien habla presenta una proposición como verdadera o como una descripción del mundo. Por ejemplo, está lloviendo o la inflación ha subido este año. Por ello, se relacionan directamente con la epistemología, ya que ponen en juego cuestiones como la evidencia, la creencia y la justificación del conocimiento. Los actos directivos tienen como objetivo influir en el comportamiento del oyente. Es decir, buscan que el otro realice una acción. Por ejemplo, cierra la puerta. ¿Puedes ayudarme? O deberías estudiar más. Por ello están estrechamente relacionados con el poder, ya que implican una cierta capacidad de dirigir, orientar o presionar la conducta de los demás dentro de una relación social determinada. Los actos compromisivos implican que el hablante se obliga a sí mismo a realizar una acción futura. Por ejemplo, te llamaré mañana, prometo terminar el informe o me encargaré de eso. Y por ello resultan fundamentales para construir una confianza social, ya que generan expectativas en los demás y sostienen relaciones basadas en la credibilidad, la responsabilidad y el cumplimiento de lo dicho. Los actos expresivos permiten al hablante manifestar estados emocionales, actitudes o valoraciones. Por ejemplo, gracias, lo siento, me alegro por ti o te felicito. Y cumplen una función clave en la gestión de las relaciones interpersonales, ya que sirven para mantener la cortesía, reparar conflictos, reforzar vínculos y regular la dimensión afectiva de la interacción social. Los actos declarativos son aquellos que, al ser pronunciados, producen un cambio inmediato en la realidad social o institucional. Por ejemplo, quedas despedido. Os declaro marido y mujer. Se abre la sesión, pero solo funcionan si quien los emite posee la autoridad reconocida para hacerlo.
lo que pone de manifiesto la estrecha relación entre lenguaje, poder e instituciones. Os planteo una actividad práctica. Hasta ahora ya hemos visto a Grace como a Shirley cómo se clasifican los diferentes actos del habla. Os planteo esta actividad. Clasificar los siguientes ejemplos en grupos según el tipo de habla. Asertivo, directivo, compromisorio, expresivo, declarativo. Para interiorizar los conceptos y reflexionar sobre las distintas funciones del lenguaje. Y aquí tenéis dos ejemplos. Está lloviendo mucho hoy. Cierra la puerta, por favor. Te prometo que lo haré. Gracias por tu ayuda. Quedas oficialmente aprobado en la asignatura. Quiero que estos ejemplos los clasifiquéis. Quiero que ahora reflexionéis. Yo voy a continuar con el vídeo, pero vosotros en este momento deberíais de tener claro, con esta explicación que os he dado, cada uno de estos ejemplos en qué acto de habla quedaría clasificado. Grace, vamos a analizar a este eminente lingüista. ¿Cómo entendemos más de lo que se dice? Por ejemplo, ¿qué te pareció mi trabajo? La portada estaba muy bien. ¿Cumplido o crítica? Tenemos un concepto clave. Asumimos la cooperación, inferimos un significado y la idea central. El significado no está en las palabras, sino en la inferencia. Os he dado dos ejemplos. ¿Qué te pareció mi trabajo? Y la contestación ha sido, la portada estaba muy bien. ¿Qué os estoy planteando? Cuando le preguntáis a alguien, ¿qué te parece el trabajo que te acabo de presentar? Antes de imaginaos, yo soy el docente, me tenéis que presentar a mí un trabajo, pero previamente se lo presentáis el día anterior a un compañero. Y el compañero responde, la portada estaba bien, estaba muy bien. Claro, aquí se plantea un problema. Nadie ha dicho que sea malo, ¿no? El compañero nos está diciendo que está mal, pero todos entendemos que algo está pasando, ¿no? Si tenemos en cuenta la teoría de Grace, la comunicación funciona, ¿no? Porque asumimos cooperación, es decir, le hemos preguntado eso a un compañero y nos ha respondido, con lo cual hay cooperación. Pero el significado no está en lo dicho, sino en lo inferido. Es decir, nos ha respondido, la portada estaba muy bien. ¿Y el resto del trabajo? ¿Qué está infiriendo? Que el resto no, o sí. En este caso, ¿quién construye el significado? ¿Quién está construyendo el significado? Porque hemos tenido una cooperación exitosa. El emisor, el receptor, nuestro compañero, nos ha contestado y nos ha dicho, la portada está bien, está muy bien. Nosotros hemos tenido cooperación, pero ahora tenemos que inferir el significado del mensaje, lógicamente. Las máximas de Paul Grace pueden entenderse como expectativas racionales compartidas que guían la comunicación. No son reglas estrictas que debamos seguir conscientemente, sino supuestos implícitos que asumimos sobre el comportamiento del interlocutor. Como qué dirá lo necesario, será veraz, relevante y claro. Lo que hace posible que podamos interpretar correctamente lo que se dice y sobre todo lo que se quiere decir. ¿De acuerdo? Cuando tenemos en nuestro compañero la contestación de la portada está muy bien, ¿qué nos está diciendo? Pues que el resto del trabajo puede que tenga un problema. La máxima de cantidad formulada por Paul Grace indica que debemos proporcionar la información justa, ni más ni menos de la necesaria para que el mensaje sea comprendido. Por ejemplo, si alguien pregunta ¿dónde vives? Y respondemos en Manta,
estamos siendo adecuados. Pero si añadimos detalles irrelevantes o por el contrario damos una respuesta demasiado vaga como por ahí, estamos rompiendo esta expectativa comunicativa. La respuesta, la máxima la cantidad, lógicamente sería indicar la información justa. Vivo en Manta. Pero el contestar por ahí, pues lógicamente ya le estaríamos incumpliendo. La máxima de cualidad propuesta por Paul Grace establece que debemos decir la verdad o al menos no afirmar aquello para lo que no tenemos pruebas suficientes. Por ejemplo, decir está lloviendo cuando realmente está lloviendo cumple la máxima, mientras que al afirmar algo falso o exagerado la vulnera. Aunque en muchos casos esta máxima se rompe de forma intencionada, como ocurre en la ironía, para generar significados implícitos. ¿Cómo ves mi trabajo? Y si la respuesta sería, yo lo hubiera hecho mejor. Lógicamente, eh, con esta contestación no hay nada más que señalar, ¿no? La máxima de relación formulada por Paul Grace establece que debemos ser pertinentes, es decir, aportar información relevante para el tema de la conversación. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿cómo fue la reunión? Y respondemos, muy productiva. Estamos siendo pertinentes. Pero si contestamos, había buen café, aparentemente rompemos esta máxima, lo que puede llevar al oyente a inferir un significado implícito, como que la reunión no fue especialmente buena. Claro, podríamos haber dicho, sí, ¿qué tal ha ido la clase? Pues la clase ha ido muy bien. Así a Romero le hemos entendido perfectamente. Pero también puede contestar alguien y puede decir, el fondo de pantalla que se ha puesto, pues era muy feo. Entonces, lógicamente con esa contestación ya querríamos decir, pues la clase la teoría no le ha gustado mucho o no la ha entendido, cuando se está fijando en aspectos totalmente extras de lo que es el concepto teórico. La máxima de modo propuesta por Paul Grace establece que debemos expresarnos de manera clara, ordenada y evitando ambigüedades u oscuridades innecesarias. Por ejemplo, es más adecuado decir nos vemos mañana a las 10 en la entrada principal que formular un mensaje confuso o desordenado, ya que la claridad facilita la comprensión y reduce el esfuerzo interpretativo del oyente. Claro, la máxima de modo planteada por Grace, ¿sabéis dónde se está incumpliendo mayoritariamente? Pues ya lo sabéis, pues en los mensajes escritos de WhatsApp, donde se genera una incomunicación muchas veces, pues porque es complicado transmitir un mensaje escrito. Las implicaduras, tal como plantea Paul Grace, surgen cuando aparentemente violamos alguna de estas máximas de forma estratégica, lo que lleva al oyente a buscar un significado implícito más allá de lo literal. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿te gustó la película? Y respondemos, los efectos especiales eran buenos. Estamos violando la máxima de relación y generamos la implicatura de que la película no nos gustó. Si ante la pregunta, ¿vendrá Juan a la reunión? Respondemos, tiene mucho trabajo. No contestamos directamente, pero se infiere que probablemente no vendrá. O si decimos con ironía, qué puntual eres, a alguien que llega tarde, estamos violando la máxima de cualidad para transmitir justo lo contrario de lo que se quiere decir literalmente, de lo que se dice literalmente. ¿De acuerdo? Entonces, las implicaturas serían significados indirectos, ¿de acuerdo? Serían violaciones a las máximas planteadas por Paul Grace. Os planteo una segunda actividad práctica, centradas en las implicaturas. Analizar los siguientes ejemplos y detectar las implicaturas, es decir, qué se quiere decir realmente más allá de lo literal y qué máxima se está violando. Os indico los ejemplos. ¿Te gustó el examen? Bueno, estaba bien presentado. ¿Vas a salir esta noche? Tengo que levantarme temprano mañana. ¿Qué tal trabaja ese compañero? Siempre llega puntual. ¡Qué genio eres! Dicho tras un error. ¿Vendrá Marta? No la he visto en toda la semana. Bueno, pues aquí tenéis unos ejemplos. Reflexionar sobre lo que se dice, qué se implica y cómo el oyente llega a esta interpretación. ¿Vale? A ver si os han quedado claras las máximas de Gray
y las implicaturas. Yo continúo con la clase, pero os planteo esta segunda actividad práctica. Dan Spielberg y Deandre Wilson proponen un enfoque cognitivo de la comunicación, en el que el significado no se entiende como algo codificado simplemente en las palabras, sino como el resultado de un proceso mental de inferencia, mediante el cual el oyente interpreta el enunciado buscando la mayor relevancia posible en función del contexto y de sus propios conocimientos. Esta sería la teoría de la relevancia de Spielberg y Wilson. La idea clave del enfoque de Spielberg y Wilson es que la comunicación se basa en un principio de relevancia. El ser humano interpreta los mensajes buscando el máximo cognitivo, el mínimo esfuerzo mental. Es decir, selecciona la interpretación que le resulta más útil y significativa en función del contexto. Un ejemplo claro sería el siguiente. Alguien dice, está lloviendo, y en un contexto neutro, simplemente informa sobre el tiempo. Pero si lo dice cuando estáis a punto de salir sin paraguas, el oyente no se queda en el significado literal, sino que infiere algo más relevante, como deberíamos coger un paraguas o quizá no deberíamos de salir. Según la teoría de Spielberg y Wilson, el oyente elige esta interpretación porque le aporta más información útil con el menor esfuerzo posible. Está lloviendo, con lo cual yo automáticamente hago el máximo efecto, mínimo esfuerzo. Cojo un paraguas y salgo a la calle. ¿Entendéis? La inferencia es un proceso activo de interpretación, ya que el oyente no se limita a recibir pasivamente el mensaje, sino que construye el significado a partir de lo que se dice, el contexto y sus propios conocimientos previos. Por ejemplo, si alguien comenta, la luz sigue encendida. Cuando salís de casa, no solo informa, sino que el oyente infiere que debería volver a apagarla, completando así el sentido más relevante del enunciado. Es como el ejemplo anterior, está lloviendo, con lo cual cojo un paraguas y salgo a la calle. La luz sigue encendida, con lo cual digo, está encendida, entro, la apago y me voy. La explicatura requiere completar el significado con el contexto, ya que lo que se dice explícitamente no suele estar completamente determinado por las palabras. Por ejemplo, si alguien dice, el banco está cerrado, el oyente necesita recurrir al contexto para interpretar si se trata de una entidad financiera o un banco para sentarse. Y además, si cerrado implica que no se puede acceder en ese momento, completando así el contenido explícito del enunciado. ¿De acuerdo? La explicatura sería basarnos en lo incompleto para completarlo, lógicamente, y tener éxito en la comunicación. El banco está cerrado, lo primero que tenemos que pensar es, el banco está cerrado porque la entidad financiera ya está cerrada, los empleados han ido, o el banco está cerrado porque se acaba de pintar y nadie se puede sentar. El contexto compartido es esencial para la interpretación, ya que el significado no depende solo de las palabras, sino de los conocimientos, experiencias y supuestos que comparten hablante y oyente. Por ejemplo, si alguien dice, como siempre, solo se entiende plenamente si ambos saben a qué situación habitual se refiere, lo que demuestra que la comunicación eficaz se apoya en un marco común que permite completar e interpretar el mensaje correctamente. Os planteo una tercera actividad práctica. Interpretad las siguientes frases ambiguas teniendo en cuenta el contexto y cómo se modifica su significado. Está listo. ¿Una persona preparada o una comida terminada? Nos vemos luego. Hoy más tarde o en otro momento indefinido. Eso estuvo interesante. ¿Valoración positiva o crítica irónica? Ya lo he hecho. ¿Qué es exactamente según la situación previa? ¿Está cerrado un establecimiento, una puerta o un asunto concluido? Analizar qué información aporta el contexto en cada caso y cómo guía la interpretación más relevante. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que con estos ejemplos
si me habéis atendido, los podéis resolver de forma exitosa. Continúo. El lenguaje integra acción, intención y contexto, ya que al hablar no solo producimos enunciados con un significado literal, sino que realizamos acciones con una determinada intención que solo pueden interpretarse adecuadamente en función del contexto en el que se producen. Por ejemplo, decir, ¿puedes venir un momento? No es solo una pregunta sobre la capacidad del oyente, sino una petición cuya interpretación depende de la situación y de relación entre los dos interlocutores. Lógicamente. Es decir, yo ya he formulado la pregunta, ¿puedes venir un momento? Claro, aquí tendríamos que tener en cuenta la acción y el contexto. Es decir, yo ya he tenido éxito comunicativo, pero claro, el contexto es el que me puede dar la respuesta. Si tengo al interlocutor en ese momento, si la petición va a llegar a éxito, etc. Reflexionar. ¿Qué hacemos realmente al hablar? Más allá de transmitir información, utilizamos el lenguaje para actuar en el mundo social, influimos en los demás, construimos relaciones, expresamos emociones, nos posicionamos y ejercemos distintos grados de poder, lo que muestra que cada intervención lingüística implica una intención y produce efectos que dependen del contexto y de la interpretación del oyente. Para finalizar este módulo 1, me gustaría que vieseis este vídeo donde os explica, creo que muy bien, los actos de habla. Bueno, hasta aquí os he hablado de este aspecto teórico del módulo 1. Ahora, en la página de Moodle, os planteo 3 ejercicios, ¿de acuerdo? Os los voy a ir describiendo aquí en este vídeo. El primero de ellos lleva por título Localiza una lista de frases de políticos o fragmentos de publicidad. Tenéis un PDF. Esta actividad de trabajo sería una evaluación de aprendizaje en contacto con el docente. ¿De acuerdo? Y ya veis el nombre. El objetivo es localizar una lista de frases de políticos o fragmentos de publicidad. El nombre sería identifica, en este caso, la fuerza ilocutiva. Y os lo describo. Esta actividad constituye un ejercicio de transferencia metodológica centrado en la dimensión pragmática del discurso, cuyo propósito es entrenar vuestra capacidad para identificar la intencionalidad estratégica en escenarios de comunicación de masas, a través de la disección de fragmentos políticos y publicitarios. El objetivo es que logréis deslindar el contenido proposicional del mensaje de su fuerza ilocutiva, desentrañando así qué acción social se está ejecutando realmente, si el discurso se limita a informar o si por el contrario despliega mecanismos de persuasión para movilizar estados emocionales como la culpa, la responsabilidad o la esperanza. Al realizar este análisis pasaréis de ser receptores de información a analistas críticos, capaces de revelar cómo las estructuras del decir buscan impactar en la subjetividad del ciudadano y moldear una percepción de la realidad. Por lo tanto, tenéis que centraros en frases de políticos o fragmentos de publicidad donde se analice el elemento ilocutivo. Es un trabajo en grupo, ¿de acuerdo? Os dejo también una rúbrica de autoevaluación antes de entregarla y la deberíais de entregar en un PDF antes del 20 de abril. Os planteo también un segundo ejercicio que lo hemos denominado el subtexto en el chat. También, lógicamente, os dejo el PDF donde se os explica muy bien. En este caso sería una evaluación de prácticas y experimentación. El objetivo es el subtexto en el chat y el nombre es el subtexto en el chat. Analiza capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, lógicamente anónimas, donde las respuestas sean cortantes
o evasivas. Y os lo describo. Esta actividad se refiere como un ejercicio de microanálisis pragmático aplicado a la comunicación digital, diseñado para que el alumnado desentrañe el funcionamiento de las implicaturas conversacionales en entornos de mensajería instantánea. A través de la observación de capturas de WhatsApp, el estudiante debe identificar la transgresión deliberada de las máximas de Grice: cantidad, cualidad, relación o modo, como una estrategia discursiva para generar un subtexto cargado de intención. La tarea consiste en explicar cómo la ruptura del principio de cooperación de Grice, manifestada en respuestas cortantes o evasivas, activa un proceso de inferencia en el receptor, permitiendo que el analista revele el mensaje implícito: rechazo, desinterés, jerarquía o conflicto, que no se verbaliza pero que se comunica de forma elocuente mediante la economía lingüística y la gestión del silencio digital. Esto es también un trabajo grupal. Os planteo una rúbrica de evaluación para esta actividad y los lineamientos de cómo deberíais de entregar este informe en PDF también antes del 20 de abril. Y un tercer ejercicio asociado a este módulo 1, titulado La relevancia en los titulares. También os planteo un PDF donde os indico muy bien qué es lo que tenéis que hacer. Este tercer ejercicio ya no es un ejercicio grupal, sino que es un ejercicio individual. El objetivo es la relevancia en los titulares y el nombre muestra titulares de prensa sensacionalistas. ¿Qué información omite el titular para obligar al lector a hacer una inferencia errónea que le incide a hacer clic o clickbait? La descripción. Esta actividad se describe como un ejercicio de deconstrucción de la arquitectura del engaño en el discurso mediático, centrado en la teoría de la relevancia de Spielberg y Wilson aplicada al fenómeno del clickbait. El objetivo es que el alumnado identifique cómo los titulares sensacionalistas manipulan el equilibrio entre el esfuerzo cognitivo y el efecto informativo, omitiendo deliberadamente datos esenciales para crear una brecha de oscuridad o forzar una inferencia errónea en el lector. Se trata de un análisis crítico de la opacidad estratégica, donde el estudiante debe revelar cómo el emisor utiliza el lenguaje no para comunicar, sino para atraer tráfico mediante la gestión de la ambigüedad y el sesgo de confirmación, transformando un acto informativo en una herramienta de captación puramente económica que explota los modelos mentales de la audiencia. Os planteo también una rúbrica de evaluación, de autoevaluación y los lineamientos para cómo tenéis que entregar este trabajo de desarrollo individual también para antes del día 20 de abril. Bueno, pues a través de este vídeo, que constituye la clase de el viernes día 10 de abril, os he indicado el aspecto teórico del módulo 1 y también 3 ejercicios que tenéis que desarrollar, que están planteados para que lo podáis desarrollar en la propia sesión de este viernes. ¿De acuerdo? Bueno, cualquier duda me tenéis a vuestra disposición en el foro o si no, en la clase directa que voy a emitir el sábado día 11 de abril. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta luego.